Buenas tardes, hoy tenemos con nosotros en el tercer capítulo ya a Lucas, de 22 años, que vive en Marbella y es trabajador social. Buenas tardes. Buenas tardes. Hombre, no seas tan serio, coño, que aquí no venimos a, a morder a nadie. Bueno, cuéntanos un poco de tu vida para que la gente te conozca. Pues bueno, soy, como ya he dicho, soy Lucas, soy trabajador social, soy un chico trans, además, y no sé qué más decir. Bueno, pues no sé, cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia con el trabajo social, de dónde trabajas y cómo te ha afectado personalmente, porque las experiencias pues afectan. Bueno, yo trabajo en una asociación de acogimiento familiar que está situada en Málaga y yo he decidido, o sea, he querido trabajar en esa empresa, en esa entidad, porque yo soy, he sido menor extutelado, o sea, que estaba en acogimiento familiar por familia extensa, que en este caso es mi abuela. Y desde los 16 supe que quería trabajar allí, haciendo las prácticas y hasta el día de hoy. Porque aunque mi caso no fuera especialmente complicado, no fuera muy crudo, pero al final hay niños que están pasando por peores situaciones y que al igual que a mí me ayudaron en su momento, pues me gustaría ayudarles. Y Y al final, ese proceso de acogida, ¿cómo lo describes? Porque has dicho que el tuyo personalmente no fue muy crudo, pero ¿cómo lo describes? Por lo que trabajas. a ver, depende, todo depende de en el momento en que se retira el menor. Esto te estoy diciendo no como profesional, sino desde mi punto de vista. Porque mi retirada fue con unos 8 7 8 años. Es verdad que desde antes hubo yo tuve que hablar con servicios sociales, con trabajadores, psicólogos. Yo con 5 años pues no entendía nada. Yo sabía que iba a hablar con las personas, pero con más. Entonces, en el tema de acogimiento, una vez que se hace retirada, pues eso. Yo ahora mismo lo vivo como, aunque los niños y los padres nos vean como los malos, al final es algo bueno, porque no sé si me estoy explicando, la estoy liando un poco. Em, Porque, a ver, desde el punto de vista profesional, cuando tú ves a un menor que, por ejemplo, no habla, es muy tímido, o sea, le ha pasado algo en su casa, una vez que ha sido retirado, está con una familia acogedora, que es que tiene miedo a hablar de lo que ha pasado o a relacionarse, por así decirlo. Y lo ves poco a poco, progresando, cómo se va relacionando con lo que es ahora su familia de acogida, que al final poco a poco realmente es eso, lo que se consigue con el acogimiento, una familia, que ese menor tenga ese cariño. A lo mejor un niño con autismo que lleva 6 7 años de su vida andando, en este caso, por ejemplo, en puntillas, que es al final eso es muy perjudicial. Llega un momento en el que este niño pasa a esa familia acogedora y tú ves poco a poco cómo ese niño ha dejado de andar en puntillas. Es algo tan sencillo, algo tan como eso. Entonces ahí mismo se ve el progreso también, no solo físico, sino es personal, tú ves cómo en las visitas, que es donde estoy yo, va a tener un progreso. O sea, tanto con los técnicos como con su familia. Pero para que tengan que entrar en un programa de acogida, Sí. han tenido que tener problemas previos con la familia, ¿no? O sea, no entra cualquier menor a un programa de acogida. Mm. Claro, eso es lo último. O sea, estos son menores que, por ejemplo, una familia que un padre haya maltratado a su madre, a su pareja, Ujú. y haya niños presentes. No, o sea, no solo por una cosa, porque se haga la retirada. O sea, esto al final es la última opción, porque al final los menores sufren y la cosa es que no sufran los menores, pero si están en un ambiente que es tóxico, porque están presenciando maltratos, porque están siendo abusados sexualmente,
porque absentismo escolar, drogas, ellos al final están indefensos. Las personas que deberían cuidar, que deberían velar por su bienestar, no lo están haciendo de la manera que deberían hacerlo. A lo mejor también hay casos de prostitución. O sea, estoy diciendo casos no que hayas en la empresa en la que estoy, sino en En general. general. Entonces, llega un momento que hay una serie de circunstancias que están viviendo esos menores que no son buenos para ellos. Entonces ahí es el momento que se hace la retirada. Ahí también tenemos bebés, también hay muchos bebés que son acogidos porque a lo mejor los progenitores han dado positivo en drogas. Yo a estas alturas he visto ya de todo. Bebés de meses, de días, de a lo mejor un año. Yo donde estoy al final es el punto de encuentro familiar, Ujú. que es donde llevan a cabo las visitas de esos menores con su familia biológica, a lo mejor con sus padres, con sus abuelos, y ahí es donde se ve también un poco cómo es la relación que tienen esos padres con ese menor, o viceversa, o sea, que si es un bebé de un mes, 2 meses no te puede decir nada. Claro, y los bebés al fin y al cabo no tienen esa conciencia desarrollada. Pero ¿cómo ves, pues en el caso de, por ejemplo, menores de 6 a 12 años, por ejemplo, tú cuando estás en el punto de encuentro, ¿cómo ves esa interacción con la familia biológica, esa interacción, ¿tú cómo ves que la sufren? Porque está claro que si les han separado y les han metido en un programa de acogida, es, lo has comentado, es porque hay problemas en el núcleo familiar. Entonces, cuando se reencuentran en ese momento, que me imagino que aparte de haber pues técnicos como tú, habrá Mm, también un tiempo estipulado y más sí. profesionales. Pero ¿cómo ves tú que es esa reacción? O sea, ¿cómo lo viven ellos? Pues bueno, hay de todo tipo, hay reacciones y casos que a lo mejor, porque no todas las familias se ven cada mismo tiempo. Hay unas familias que se ven todas las semanas, otras cada 15 días. Al final va variando del caso también de cómo estén los menores, porque al final también depende del tiempo que llevan en acogimiento, porque al principio es verdad que cuando entran en el punto de encuentro, en las instalaciones, de las primeras veces, pues sí que están un poco acobardados, por así decirlo, están como, ¿qué es esto? No entienden nada, o sea, que obviamente se les ha explicado todo, lo que van a hacer, a quién van a ver, que muchas veces las primeras visitas son las mejores para los niños, entre comillas, porque depende del caso, porque a lo mejor es un padre, una madre, un abuelo, un familiar que realmente se ha dado cuenta de lo que estaba pasando, que no estaba haciendo bien las cosas y que quiere luchar por esos niños. Que realmente todos esos padres luchan por sus niños. No todos vuelven con sus niños. Por unas circunstancias u otras, hay casos que sí, otros casos que no. Pero los niños normalmente suelen ir bien. O sea, suelen reaccionar bien, pero también te digo, depende del caso. Hay familias que a lo mejor el niño no quiere ver a la madre, pero no quiere, a lo mejor va obligado porque Claro, tiene que venir, eso te lo iba a preguntar. O sea, ¿a los menores se les obliga a ver a su familia biológica? no se debería. A ver, nosotros estipulamos unas visitas cada 15 días. Yo he tenido algún caso que a un grupo de hermanos que a una se le ha prohibido ir, bueno, se ha prohibido, no quiero decir eso, sino que por el bienestar de esta niña se ha decidido que ya no venga más a las visitas, porque la cosa de entrar a las visitas es que tú tengas un contacto con tu madre, con tu padre, con la persona que vas a ver y ver cómo es esa relación. Pero esta niña salía peor de lo que entraba. O sea, salía con mucha ansiedad, salía nerviosismo, entonces llegó un momento en el que esas visitas se cancelaron. Mm. Pero hay casos también que son así, y otros casos que a lo mejor, que a lo mejor ella no quiere venir, la niña o el niño, y anda, se le intenta convencer, los acogedores intentan convencerla, a lo mejor tiene algún hermano que no está en acogida, o tiene algún familiar que sí que quiere ver aunque no quiera ver al resto,
No sé si me explico. Hay casos y casos. Hay veces que los peques pues sí que quieren ir. Y son unas visitas al final se centran normalmente en el juego. Cuando son niños tan pequeños. Otras veces hablan, pasa de todo. Al final, hay reacciones de todo tipo. Y aparte de vosotros como trabajadores sociales, ¿hay más equipo, pues estilo psicólogos o asistentes, bueno, asistentes sociales? Sí, bueno, es que todos de la misma rama, pero al final con un nombre distinto. Sí, tenemos en la empresa, yo soy trabajador social, pero en el punto de encuentro, por ejemplo, hay tres educadoras. Ujú. Por ejemplo, hay una que es psicopedagoga, educadora, otra que es educadora y otra que es educadora y trabajadora social. Pero realmente estamos en esas tres carreras. En las tres profesiones estamos ahí. Seguramente haya más. A lo mejor también hay integradores sociales, creo que también había alguno. eh, pero realmente esos trabajadores psicólogos y educadores sociales. A ver, me gusta que hayas comentado antes el tema de síndrome de Down, por ejemplo, porque cuando hablamos de programas de acogida, asumimos que esos menores son neurotípicos. Mm. Entonces no tomamos conciencia de que también hay personas con diversidad funcional o neurodivergencia o ambas, lo que está contemplado como discapacidad, aunque a mí personalmente no me gusta el término. Pero bueno, en esas situaciones, porque no voy a llamarlo casos, porque al fin y al cabo son personas igual, entonces en esas situaciones eh, es más complejo, más sencillo, igual como el procedimiento, no el procedimiento, sino más el trato con la familia, por ejemplo. Bueno, familia biológica, entiendo. Sí. A ver, yo es que de estos casos, perdón, situaciones no te puedo hablar mucho porque tampoco es que conozca mucho. Porque a lo mejor ahora mismo en el punto de encuentro podemos llevar unas 75 familias que vienen a ver o sea, menores que vienen a ver a sus familias, sí, bien digo, pero no todas están, o sea, pero esas 75 son una pequeña parte de las que realmente hay, de Mm. las que realmente lleva la empresa, que lleva al final las cosas por la Junta de Andalucía, que eso también, que es algo público, a lo que quiero a referirme, que no estamos con una entidad privada, que eso es algo público y que está subvencionado por eso, por la Junta de Andalucía. Y entonces no te sé decir, porque en visitas yo habré visto dos, tres casos, pero porque a lo mejor los que hay, dos situaciones, perdón, em, a lo mejor hay más situaciones, pero que no tienen visitas. Es Claro. verdad que cuando yo he visto que han venido a visitas menores con autismo, con cualquier neurodivergencia, pues es verdad que el ojo de mira es mayor. Al menos yo me focalizo más, que si a lo mejor son dos tres hermanos, pues a ver cómo se comportan con X, eh, que tiene un diagnóstico de autismo, de síndrome de Down, de lo que el diagnóstico que tenga. ¿Por qué? Porque ahí se va a ver más que alguien que es neurotípico, pues, no sé, te puedes hablar con esa persona y a lo mejor no tiene ninguna dificultad en el habla. Mm. Y en los casos que yo he conocido, mayormente sí los tiene. En las situaciones con menores diagnosticados con un diagnóstico de De autismo, cualquier síndrome de tipo. Down. Sí, Sí. Unos pues hay visibles, casos, otros invisibles, pero al fin y al cabo diagnóstico. sí. Hay muchos que tampoco están diagnosticados, que también esa es otra cosa. Sí, el problema ya no es que no estén diagnosticados, el problema es que a raíz de estos problemas suelen ser diagnosticados después debido al trauma. Sí, Entonces, por H o por B acabas diagnosticado, sí, diagnosticada. sí. Cara a la sociedad.
¿Cómo ves este, bueno, ya no este problema, sino toda esta cantidad de problemas? Porque al fin y al cabo ya no es solo el hecho de la acogida, sino el hecho del el núcleo familiar problemático, el hecho de que tenga que haber una entidad que separe a los menores de las familias, porque al fin y al cabo la tutela se le retira a la familia. Mm. eh, que tenga que haber familias que se dediquen a acoger a estos menores de manera temporal, porque hay que recordar que acogida y adopción no es lo mismo. Exacto. Entonces, este compendio de problemas a nivel social, ¿tú ves que está visibilizado, que no? Mm. ¿Cómo ves que afecta en general a la sociedad? Explícame un poco. Pues, en primer lugar, como bien has dicho, la adopción el acogimiento vaya, está en la propia carrera. Lo tiene muy vinculado. O sea, y no se diferencia. Pero realmente eso no es así. O sea, la adopción está muy en boca de todos por ciertos motivos. Porque a lo mejor algún famoso o lo que se suele decir es que las parejas homosexuales lo único que pueden hacer es adoptar para tener un hijo. Entonces, por esos motivos, no por el tema de homosexualidad, sino por el boca a boca, es mucho más visible la adopción Mm. que en cuántas series habremos visto la adopción Hay muchas. moderna. Muchísimas. Y el acogimiento y tan solo he visto en una. O sea, y es que y es una serie, la verdad, yo la recomiendo muchísimo. Se llama The Fosters. No estoy haciendo publicidad, pero es que es verdad, es buenísima. Y se Yo es que de verdad visibiliza de mucho. acogida no he visto nada. Pues, Solo de mascotas. mira, es que hasta la acogida de mascotas es más visible. Pero esto es como un letrero, una frase que me dijeron una vez haciendo un proyecto para la facultad que me dijeron, esto de las personas sin hogar, estoy tan cerca que no me ves. Mm. Pues el ¿Qué acogimiento es trabajo igual. tiene? Los menores que están pasando por estas situaciones es igual. Están tan cerca y no los ves, que tampoco tienes por qué verlos, tampoco tienes por qué saber la historia de cada uno, de con quienes compartes clase. Ya. Pero es importante que, por ejemplo, el día del pijama, no sé si es un día que lo conoces, No, no es me un día. suena. Pues aquí también tenemos el problema, que el día del pijama es ir al colegio en pijama, para darle como esa acogida, de comillas, a esos niños que no tienen casa, que han sido retirados por el acogimiento. Ujú. El pijama lo que representa es la familia, es el calor. Pues entonces hay un día, no me acuerdo exactamente qué día es, la verdad no voy a ser hipócrita, pero es que no me acuerdo, eh, que es de ir al colegio en pijama. Yo creo que pocas veces habrá ido al colegio en pijama. Yo creo que pocas veces habrá llevado a cabo este día. Pero es importante que se tenga muy en cuenta porque es la forma de visibilizar a, a estas personas, a estas personas Un en colectivo exclusión. vulnerable, sí. Exacto, eso es lo que quiere decir, gracias. Es un colectivo como, Muy yo vulnerable, hacia, porque además son menores que, aunque estén amparados por la ley, no dejan de carecer de recursos, porque no pueden mm, trabajar, no pueden subsistir de manera autónoma, entonces es un colectivo vulnerable por muchos aspectos. sí. Bueno, al principio cuando te has presentado, has comentado que estabas en tu proceso de transición y, Ujú. y como has comentado que fuiste un menor en acogida, pues quería hacerte una pregunta que es un poco controvertida porque tiene doble filo, ¿no? Me explico. Eh, ¿Ha influido el tema del proceso de acogida en tu transición o viceversa? O sea, Yo creo es que un no. poco, se contrapone en sí misma la pregunta porque a lo mejor se empezó antes o después, entonces es un poco eso, ¿no? Yo creo que no ha tenido que ver una cosa con la otra, más que nada porque aunque yo empezara a darme cuenta, o sea, o lo verbalizara a una edad bastante temprana, que fue con unos 5 años, pero claro, en mi caso, yo no sabía lo que era nada. Yo con 5 años lo que le cogí y le dije a un familiar que yo que era, si un niño o una niña, porque el nombre que me habían asignado al nacer
no era ni de niño ni de niña, desde mi punto de vista, ojo, pero la voz que tenía en ese momento tampoco. Digo, ¿qué soy? Digo, ¿me puedes explicar? Y la respuesta que dieron al final fue esa. Tú eres una niña porque te llamas tal. Yo, pues vale, pues, pues ya está, se acaba la conversación. Pero esto fue mucho antes del acogimiento, o sea, me cogieron con 8 años, pero yo esto no es algo que, no es un tema que yo haya verbalizado nunca con un trabajador social, ni con nadie, hasta ya los 20 hasta los 19 años no lo verbalicé. Entiendo. ¿Y te has encontrado alguna vez con bueno, algún menor o que haya tenido algún problema relacionado con transición y la familia y haya tenido que ver con su proceso de acogida? Pues al ser menores, este tema está bastante ocultado, en el sentido, yo he intentado hacer mi TFG sobre eso y no pude, por, porque al final son menores que están protegidos, la ley de protección, la protección de datos pues es brutal, Sí, que es algo que además me necesitas alegro, el consentimiento de los padres. exacto. Y en este caso, hablando de acogida, pues mucho más, porque no es solo de no es de los padres, ya es de la Junta de Andalucía. Claro. Entonces, sí te puedo decir que me encuentro algún caso, alguna situación, más bien, mejor dicho, que diga. Yo en ese caso, yo ahí estaba de prácticas. Y es verdad que yo me ofrecí voluntario para acompañar a mi compañera a hacer esa visita domiciliaria. Porque digo, qué mejor que mantener a esta persona que yo. Y ahí sí que le di ese abanico, como le abrí los brazos, por si quería preguntarme algo de la transición, que pudiera hacerlo libremente. Ujú. Porque yo lo que le iba a decir era lo que a mí mismamente me dijo la endocrina. Y si tuviera alguna duda que estuviera pasando con su caso de acogimiento, pues también se lo podía resolver. Pero hasta ahí puedo leer porque tampoco hay mucha más información. Y estamos hablando de eso, de que es que son menores protegidos. Tampoco Bueno, se pero al fin y ve. al cabo, para eso hacemos esto, ¿no? Tanto los Mm, libros como por mi parte, como para eso sí, venís tanto con de invitados como invitadas a los programas de podcast, para al fin y al cabo hablar desde la experiencia en primera persona y poder dar visibilidad a lo que no se ve, como son los programas de acogida, ¿no? pero al final, el, mm, ya estoy hablando ahora de mi caso. O sea, realmente no tiene mucha relación, creo yo, desde el ser de acogida con el pertenecer a X colectivo. En este caso yo soy trans, pero no tuvo nada que ver. O sea, es verdad, a ver, si no me hubiera cogido mi abuela, podría haber sido mucho peor. O sea, nunca se sabe lo que hubiera pasado en caso de que no hubiera intervenido en la protección de menores. Mm, Al final, pues, depende de cada No, a familia. ver, no hablo de que haya que pertenecer a un colectivo específico por el hecho de estar en un programa de acogida, sino en Ah, tu sí. caso concreto, cómo viviste, pues Mm, eso, la transición, la acogida, todos esos procesos que al final marcan un momento crucial en tu vida, una experiencia personal que la puedes compartir con la gente para, pues eso, que la gente aprenda, que diga, pues mira, yo he vivido por esto o he tenido una experiencia similar, pues me voy a poner en contacto contigo para ver cómo, pues cómo me puedo desarrollar, con quién puedo contactar para tener información. Al fin y al cabo, los menores que acaban en un programa de acogida, pues sí que pertenecen a un colectivo, pero un colectivo vulnerable, no un colectivo claro. extremista. Mm, Pueden ser bebés, son menores, entonces mm, no deja de ser un colectivo vulnerable. sí, Y la idea de hacer esto es, pues eso, recalcar que es algo desconocido. A ver, desconocido no, porque al fin y al cabo tú como trabajador social trabajas en ello, sí, pero desconocido para la sociedad porque no se ve. Tú mismo lo has dicho, en mucho. las películas y series Sí, solo se ve en las algo. noticias, Y las noticias. en las noticias. A ver, al final, tengo mi proceso mi transición, es verdad que yo lo dije con 19 años porque era el momento que yo lo tenía más claro y ya te digo, la primera vez que lo verbalicé fue con 5 años y yo recuerdo estar todos esos años, esos 14 años más o menos, si no me fallan las cuentas, pues sabiendo que había algo
que no estaba bien, que en mí era vale, vamos a seguir con nuestra vida, pero hay algo que tienes que que no hablar. cuadra. Exacto. Mm, que no por jugar con balones, con muñecas, con o por Sí, los temas los roles de es género establecidos. exacto. Que no por, ya como digo, vale, pues los voy a seguir, porque a mí nunca me ha gustado el maquillaje. Nunca me han gustado las faldas ni los vestidos. Siempre los he odiado, pero desde siempre. Eso no tiene nada que ver con que yo sea un chico. Ahora, o sea, que yo sea un chico trans, que yo no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero al final es eso, los roles de género. O, vale, yo porque tengo que jugar con muñecas. A mí, o sea, no tiene nada que ver, pero en mi caso, sí que a mí me daban a elegir en multideporte, me dieron a elegir entre un balón y un aro. Jugué con el aro 10 minutos, con el balón como 2 o 3 horas. O sea, pero Al porque final, pues, en mi caso era así. Al igual que otros niños que han jugado con. Que al final son juguetes, los juguetes no tienen género. ya. Pero a esto me vengo a referir por el tema de lo siguiente, de la endocrina. Que te hace preguntas, a mí me hizo preguntas sobre exactamente esto, que era con lo que yo jugaba cuando era pequeño. Si te ponen una muñeca aquí y un balón aquí, ¿tú con qué te vas? Digo, hombre, yo no soy tonto. Digo, yo me voy con el balón, pero porque a mí me gusta más darle patadas a un balón, jugar, pero Pero no te voy a decir eso que son no juega preguntas con. protocolarias. O sea, Sí, al fin y al cabo, no dejan de basarse en roles estereotípicos y son preguntas que hacen por protocolo, no por una definición clara y categórica. sí, Entonces, no queda otra que aguantarse. sí, sí, la verdad.